Hola, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a terminar el desarrollo de la unidad 2, como ya les habíamos advertido, que tenía dos partes. Ya lo vieron ustedes, como fue la unidad 1, va a ser la unidad 2. Una primera aproximación a Europa, y ahora vamos a ver América en el siglo XVIII. La primera presentación que les pongo aquí son los títulos para que ustedes se ubiquen, qué es lo que vamos a ver en esta segunda parte y fundamentalmente ir estableciendo relaciones con la primera parte que desarrolló la profesora Glenda, porque hay una intrincada relación entre estos procesos sociopolíticos educativos que vamos a abordar. Bien, nosotros acabamos de ver el desarrollo de la dinastía de los Austrias, siglo XVI y XVII, los procesos del XVI, XVII y XVIII en Europa que tienen su implicancia en América, pero en América vamos a focalizar más en lo que es el siglo XVIII, porque comienzan a producirse unas rupturas que tienen que ver con la influencia del iluminismo y con el cambio de la dinastía que ocurre en España, que va a marcar algunas relaciones más fuertes. Por eso miren cómo está planteado en la unidad, ¿sí? Los Borbones en América, siglo XVIII. Esta es la primera asociación que tenemos que tener en claro. Si hablamos de América, siglo XVIII, dinastía Borbones. Los Borbones y el iluminismo. Acá nos está indicando una relación que se establece. Va a haber una influencia. Nos vamos a detener en todo esto. Esta es la presentación de los iluministas en el reinado de los Borbones. Esto va a traer cambios en la forma de gobierno, por eso marco acá despotismo ilustrado, otra concepción de gobierno, no distanciada del absolutismo, pero con mucha más fuerza en el rey, así como el regalismo, que va a definir la relación Estado-Iglesia, y Estado-Iglesia-Educación para nuestro interés. Cómo se van a implementar las reformas borbónicas, las políticas educativas de este nuevo orden económico, político, social para América, cómo en ello juega la ilustración, también en el ámbito educativo. Concretamente vamos haciendo luego foco en qué medidas ocurrieron fuertes, se tomaron en educación y qué alternativas nuevas, ya en un periodo que nos estamos acercando al fin del siglo XVIII, cercano al XIX, que nos va a dar lugar, sobre el final de esta unidad, a lo que va a ser nuestra Revolución de Mayo. Vamos a retomar un poquito un tema que ya vimos nosotros en la unidad anterior, que tiene que ver las concepciones económicas de la época. Y miren, el mercantilismo, siglo XVI, XVII, fue esta corriente de pensamiento, tuvo su extensión y fue muy fuerte también hasta el siglo XVIII. Sin embargo, se van a generar algunos cambios. Recordemos un poquito lo que yo ya les dije, pero es para tenerlo presente ahora. El mercantilismo propugnaba que el Estado monárquico, era quien debía ejercer un férreo control sobre la industria y el comercio para poder aumentar así la riqueza de las naciones, que las riquezas de las naciones se basaban en el comercio y la acumulación del oro y la plata, que propugnaba y defendía siempre exportar más que importar, y una fuerte convicción en que este control lo tenía que hacer el Estado, ¿sí? Y que se justificaba que el Estado lo controlara para poder redundar en beneficio de la nación. La forma de intercambio que derivó de esta corriente fue el monopolio español para sus reinos en Indias. Único vendedor, único comprador, es decir, todos aquellos que intervenían en el comercio iban a ser intermediarios porque los impuestos y la ganancia más fuerte debía ir a la corona. Esto de que solo fuera España quien comerciara con las colonias en América generaba muchas protestas e incursiones como Holanda, Inglaterra, es decir, meterse por la fuerza en estos comercios, como de hecho lo van a hacer así. Pero miren cómo se organizaba el comercio. Esto es lo interesante de cómo durante todo el periodo de los Austrias y parte del siglo XVIII, este monopolio, este comercio con única dirección se organizaba de la siguiente manera. Había un sistema que se llamaba flotas y galeones, que lo implementó Felipe II. Felipe II, recuerdan, uno de los más importantes de los Austrias,
y que consistía en que salía una flota entre el mes de marzo y abril. Tanto la flota como los galeones salían custodiados por otros navíos para preservarlos de los constantes ataques que tenían de las otras fuerzas imperiales, sobre todo Inglaterra, los piratas, que se quedaban con el oro que querían llevar a América. Pero este tránsito comercial monopólico estaba organizado de la siguiente manera. Solamente salían de Sevilla y Cádiz, en España, y solamente estaban autorizados unos pocos puntos en América al comercio legal. Entre abril y mayo salían las flotas y llegaban, ¿sí?, a la isla de Santo Domingo, a La Habana y luego a Veracruz, virreinato de Nueva España, y allí se distribuía para todo lo que era el virreinato de Nueva España y volvían los barcos hacia España con los metales preciosos, que era lo más importante, lo que más interesaba, pero productos que en toda esta región eran muy fuertes, como azúcar, tabaco, cacao. Entre julio-agosto, salían los galeones, ¿sí?, también desde Sevilla, y llegaban a Cartagena, luego iban aquí a Portobelo. En Portobelo había una gran feria de comerciantes, y de esta gran feria de comerciantes, estos barcos luego volvían a España, pero aquí comercio interno, rutas marinas intercoloniales, se llevaba la mercadería al Callao y luego a Valparaíso, y viceversa para llevarse luego los productos a España. Muy complicado, muy controlado, muy caro, muy costoso, ¿sí? Acá está otro dibujo de cómo salían de Sevilla y Cádiz tanto las flotas y los galeones, y luego, ¿qué pasaba? Cuando las mercaderías llegaban a Lima, ¿sí?, o iban por barco, Lima tiene el puerto de Callao, a Valparaíso, o por tierra, hacían la ruta del Potosí, Córdoba, Buenos Aires. A partir de acá hay que hacer una línea imaginaria, no estaba todavía controlado por el blanco, ¿sí? Este trayecto era muy costoso, muy lento, muy caro. Y aquí había una entrada natural, que es Buenos Aires, lo que va a ser el puerto de Buenos Aires, a la cual no estaba habilitada. Era la mayor y más importante boca de contrabando que trataban de evitar los españoles, porque perdían con ello dinero. Esta es una imagen, un grabado hecho de lo que era la feria, ¿sí?, de Portobelo. ¿Qué ventajas tenía este sistema? Bueno, en realidad la mayor y más importante ventaja tenía que ver con un control que intentaba ser efectivo, ¿sí? Comercio entre reinos de Indias, gracias a este régimen de puerto único. Puerto único va, puerto único viene. Sin embargo, este control no fue tal y agudizó el ingenio para el contrabando. Esa boca natural, abierta, tan fácil de acceder, era el espacio donde salían las mercaderías desde aquí, de Buenos Aires, hacia, ¿sí?, España, sin el control y sin el debido pago de impuestos, que era lo que realmente perjudicaba en este tema. Algo que vamos a tener en cuenta acá, que es lo que les estoy indicando, esto generaba una vía económica de cierto tipo de desarrollo artesanal regional, porque acá lo más importante era el Potosí y luego Buenos Aires y la gobernación aquí de Paraguay, pero el Potosí era el camino fundamental y las mulas, carretas que llevaban las mercancías eran a la vez el vehículo de los productos regionales. Todo lo que abastecía las postas, como las carretas, las lanzas de carro, de madera, los cueros, las mulas, llevaban a la vez e interconectaban todo este pequeño circuito productos regionales como los vinos, los ponchos, las botas, todo lo que era el trabajo artesanal que llegaba hasta aquí. Es decir, este es un eje que se genera en el Pacífico, un eje comercial que vamos a ver cuando se abra aquí Buenos Aires y esto se legalice, va a traer un fuerte decaimiento en esta zona comercial. A
partir del siglo XVIII se produce en España, como les advertí, el cambio de dinastía. La nueva dinastía de los Borbones va a implementar paulatinamente cambios en la relación de España con América. Las intenciones eran, por un lado, modernizar el reino, pero fundamentalmente eran las necesidades que tenía España, luego de haber perdido su posición hegemónica, de recuperarla y hacer que las colonias, como así van a comenzar a considerarse, debían colaborar con el desarrollo metropolitano. Vamos ahora a ver en detenimiento algunas definiciones de despotismo ilustrado, de ilustración, pero como principal introducción a esta parte de la unidad, tengan en cuenta que el siglo XVIII cambia de dinastía, de concepción de gobierno, ¿sí? Vamos a entender qué es el despotismo ilustrado, se recrudece y se fortalece la relación Estado-Iglesia para el lado del rey, y que eso va a generar cambios un poco en la sociedad, pero fundamentalmente en la educación. España va a implementar en América un grupo de reformas que proponían acelerar el ritmo de crecimiento económico y a través del poder y los ingresos, ¿sí?, del Estado. Epa. Bien, el mercantilismo, con la influencia de la ilustración y del crecimiento de los sectores burgueses, sobre todo en América, y con la influencia de teóricos europeos de la economía, surge una corriente económica que se denomina fisiocracia, que también la pueden encontrar como neomercantilismo. Pero esta corriente de pensamiento económico considera que la fuente de la riqueza, la primer fuente de toda nación, es la tierra. Entonces, gira, ¿sí? No es solo el comercio, sino que es necesario explotar la tierra, trabajarla, aprender y saber cómo aumentar su productividad, distribuir, ¿sí?, propiedades a quienes se dediquen a esa tarea, es decir, hacer más productivas esas tareas. Y entre los intelectuales que rodearon a los reyes de España, ¿sí?, en este periodo, Jovellanos, que ahora lo vamos a volver a encontrar, fue uno de los más estudiosos y capacitados y escribió un informe sobre la ley agraria que constituyó la más importante de sus contribuciones, pero a la vez fue muy influyente, ¿sí?, en las medidas a adoptar en América. Este intelectual afirmaba que la enseñanza primaria aún era muy necesaria para los más humildes labradores, las técnicas de cómo explotar la tierra, cómo hacer esto de enajenar los baldíos por la venta o enfiteusis, era cómo dar tierras a concesión, préstamo, pero para que sean explotadas y poder sacar más su riqueza. Y él hacía una relación muy propia de los ilustrados, que era la riqueza nace de la cultura, del saber cómo hacer para extraer riqueza. Luego las naciones más ricas son las más instruidas, o las más instruidas van a ser las más ricas, y por luego van a ser ellas quienes tengan mayor beneficio de la paz. Y en estos conceptos se van a incluir el tema de la felicidad. La felicidad de los pueblos va a ser una preocupación, pero va a estar ligada a cómo estos súbditos tienen que estar formados en la fidelidad hacia el rey y en la productividad. ¿Qué pasó en aquellos años? Cuando terminan de firmar un tratado que no le es favorable a España, el Tratado de Utrecht de 1713, va a generar también cambios para América, que siempre el beneficiado va a ser Gran Bretaña, ¿sí? ¿Qué es lo que logró Gran Bretaña en este Tratado de Utrecht? Que tenga América un asiento de negros. ¿Qué es un asiento negro? Un mercado de negros legal. Antes no había negros, no se vendían, sí, pero eran ilegales. Entraban generalmente a través de Portugal. La corona española nunca aceptó, al menos en la formalidad, la esclavitud y menos los asientos de negros. Sin embargo, los negros se vendían y se comerciaban y había. En cambio ahora la imposición por 30 años, ¿sí?, en un asiento de negros para la venta legal de esclavos, y a la vez logró tener un navío de permiso, que era la autorización para enviar un navío a uno de los principales puertos
o a los principales puertos de América un navío anual cargado de mercaderías para vender, ¿sí? Y comprar, sin ningún tipo de restricción. Esta es una de las primeras entradas claves que logra tener Inglaterra comercialmente en América. Y otros cambios que se van a producir en este siglo, en el comercio entre España y América, quiero que tomen nota o que recuerden, ¿no? Fundamentalmente una de estas fechas, porque para nosotros es una clave en el estudio y tiene que ver con la creación del Virreinato del Río de la Plata. Bien, el sistema que les expliqué recién, flotas y galeones, 1750, las primeras 4 décadas del siglo XVIII lo suprimen. No daba beneficios, no tenía, ¿sí? Y seguían siendo de todas maneras, ¿sí? Atacados los barcos en el mar. En 1776, esta fecha sí ténganla como referente, se crea el Virreinato del Río de la Plata y se habilita en ese virreinato a Buenos Aires. Vamos a ver ahora, cuando entremos con mayor dedicación a entender las reformas, la importancia que va a tener de la división territorial en virreinatos más pequeños. Para 1778, 2 años ahí enseguida después del virreinato, se sanciona un reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España e Indias y habilita el puerto de Buenos Aires para hacer, ¿sí?, el intercambio. No solamente hay 13 puertos españoles, ¿sí?, y hay 24 puertos en América. Esto ya es una ampliación del comercio notable. Y en 1794, unos años después, una institución que sí vamos a volver a ver, que va a ser importante que la tengamos en cuenta, se crea en el Virreinato del Río de la Plata, en su capital, Buenos Aires, el consulado. ¿Sí? Al ser puerto habilitado, al ser capital de un virreinato, el consulado va a ser una de las instituciones claves para el fomento, ¿sí?, el fomento de la industria, del comercio, la organización, y a la vez el consulado va a tener un personaje que a nosotros nos va a interesar mucho, que va a ser Belgrano, porque a partir de esa institución se van a difundir muchas ideas y muchas iniciativas. ¿Qué pasó en general en este periodo? Bien, los peninsulares, los nacidos en España, iban a intentar preservar para ellos el privilegio del comercio, aún en esta apertura, y a seguir relegando a esta burguesía naciente que se estaba conformando a partir de los criollos, estos blancos, hijos de españoles, que a través de su pequeño enriquecimiento querían, ¿sí?, espacios, cargos, comercio y ganancias. Pero ahora vamos a entrar en otros conceptos que nos interesan, que tienen que ver con quiénes son los Borbones, qué fue el despotismo ilustrado, a qué nos vamos a referir, y el regalismo, entre otros conceptos. Ya seguimos.